sea la honra y la gloria. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Es un placer estar juntos otra vez, dice la Escritura, juntos en armonía, alabando y adorando el santo nombre de nuestro Padre. Son las 11 de la mañana. Vamos a darle gracias a Dios, primeramente porque, como siempre, insistiremos, hay que agradecerle a Dios por todo lo que nos da y principalmente por la vida. Vamos a inclinar nuestro rostro porque quiero compartirles algo muy rápido, muy importante, hablando acerca del tema de la oración, de lo que nos está hablando nuestro hermano Antelmo, que tiene que ser algo vital en nuestra vida. Vamos a hacerlo como Dios siempre lo ha mandado, y eso está escrito en la Biblia. Con reverencia cierren sus ojos. Henos aquí, amado Padre. Henos aquí, amado y precioso Jesús. Henos aquí, amado y eterno Espíritu Santo. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu grandeza, por tu inefable gracias. Gracias, Señor amado, por la vida de cada ser humano, de cada alma, de cada hermano, hermana, aún de los que no tienen conocimiento de ti, Padre, que se están enlazando, que nos ven, Padre. Queremos pedirte que tú incluses tu palabra, Señor, que tu alabanza, tu adoración, tu exaltación, la oración, el clamor, mi Señor, que sube como incienso, como olor grato, como sacrificio vivo, mi Dios eterno, llega a sus corazones, mi Padre, a su pensamiento, a sus sentimientos, mi Señor. Abre ojos, oídos, entendimiento. Tu palabra lo dice, espíritu, alma y cuerpo ante tus pies, mi Señor. Que esto sea pasto verde, mi Señor, y no abrojo. Pasto verde, mi Señor, y no espino, mi Señor amado. Pasto verde y no paja, mi Dios eterno. Que tu presencia, que la unción de tu espíritu, mi Señor, a través de este medio, penetre en lo más profundo y la unción de tu Espíritu Santo quebrante, mi Dios eterno, y llegue a quien tú quieras llenar de tu Espíritu Santo, mi Dios eterno. En el nombre tuyo, Elohim, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú, voz de Dios, no voz de hombre. Que tú tomes todo nuestro ser, mi Dios eterno, y seas tú el que ministres a tus hijos, a tus hijas, y a cada hermana, hombre, mujer, niño, niña, anciano, todo, mi Señor amado, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Amén. Quiero compartirles algo muy rápido, hablando acerca de la oración. Es un tema muy bonito. Mucha gente, muchos hermanos, muchos ministros, pastores, ministros, yo no les llamo siervos, porque dice la Escritura que siervos inútiles somos, que Él nos manda a hacer y no hacemos. Para mí un verdadero siervo es aquel que realmente sirve al Señor. Somos hijos inútiles. Yo haciendo personal, yo me llamaría así. Pero quiero decirles que, hablando de la oración, que ese es un tema muy importante que el hermano Antelmo nos está compartiendo, mucha gente no lo quiere. ¿Y saben por qué no lo quiere? Porque es aburrido para quien lo percibe así. Pero no nos damos cuenta que es la base principal de una simiente del pueblo de Dios, no de la iglesia, del pueblo de Dios y de nuestra vida espiritual. ¿Sabe por qué? Llevamos ya 3 semanas compartiendo y hablando acerca de la oración, hablando de nuestros cuerpos físicos, de que lo que tenemos, lo tenemos que usar para alabar a Dios. Aparte de la oración, la gratitud. A veces Dios nos dice que seamos agradecidos con Él. Porque nunca le agradecemos a Dios. Nos paramos de mañana y simplemente así como nos paramos hacemos nuestras actividades, todo lo que nos rodea en nuestro entorno, y no nos acordamos de darle gracias a Dios. Oramos poco. Se le ora muy poco a Dios. Y en la oración viene la gratitud. ¿Y saben por qué? Porque abriendo la Escritura en el Antiguo Testamento, cuando habla Job, si ustedes han leído la historia de Job, ¿qué es lo que le dice Dios Job a Dios? Que Jehová dio, Jehová quitó, es el nombre de Jehová bendito. Era porque este hombre ya se estaba pudriendo, ya su cuerpo estaba... Yo quiero pensar, y para mí es un gran ejemplo. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque quiero decirles algo muy importante. Se habla muy poco de oración, se habla muy poco del ayuno, se habla muy poco de la gratitud, se habla muy poco de los milagros del Señor. A veces nosotros nos hemos metido a videos de YouTube, etcétera, y a veces comentamos,
Normalmente ahora las iglesias están muy mecanizadas, tienen algo todo medido. No dejan que el Espíritu Santo fluya con libertad, como lo dice su palabra. Y hacen todo tan mecanizado que ya tienen todo hasta escrito en pantallas, y inclusive hasta les dan tiempo y les hacen señas, o ya tienen ahí sus focos, todo lo han modernizado. Y sus formatos, y todo lo mecanizan. Tanto tiempo de alabanza y no te pases. Tanto tiempo para recoger las ofrendas. Tanto tiempo para esto y lo otro. Pero ¿saben una cosa? Un detalle que hemos visto que no se está dando y que se está perdiendo. Y es necesario, dice la palabra, que volvamos a la senda antigua. Hace muchos años, yo recuerdo cuando era niño, se daba ese tiempo, fíjense bien, antes de iniciar la reunión, los ministros, los que estábamos, teníamos un tiempo con comunión a Dios. ¿Y saben por qué? Porque esa comunión, esa oración, que muchos dicen que no es necesario orar, ahora te dicen, no, ya no ores, si Dios ya te escuchó tu oración es más que suficiente. Mentira, hermanos. Y con bases bíblicas hay un sinfín de pasajes donde nos habla que la oración es la base principal. Desde que Dios hizo el cielo y la tierra, tenía comunión el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de cómo iba a ser la tierra. Amén. Conforme empezó a crear la creación, vimos que desde que inició, desde Adán y Eva, había comunión con el Señor. Sus profetas, Moisés, Isaías, Elías, Jeremías, Job, tenían comunión con Dios. Era oración. Y la oración es la comunión con nuestro Padre. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino a morir por nosotros, ¿qué hacía Jesús? Jesús se apartaba, dice la Escritura que se apartaba y tenía comunión con el Padre. Ahí si los ministros, si ustedes que me escuchan, pastores, ministros, levitas, servidores, quien les diga que orar no es necesario, es mentira. Porque la oración es la base principal para que tu vida espiritual crezca. Si tú quieres recibir milagros, quieres recibir dones, ministerios, talentos, tienes que orar. El orar es la comunión con Dios, y se nos olvida que el orar no es estar de pie en tu intimidad, es postrar tus rodillas, como Jesús lo hacía, como sus discípulos lo hacían, como sus profetas lo hacían, y empezar a hablar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú no tienes esa vida de comunión, no tendrás nada. Porque de nada sirve que Dios te use, y uno puede decir, bueno, Señor, ¿por qué tú usas a los ministros? ¿Cómo es que hacen, suben, bajan? Sencillo, por la gracia de Dios, dice la palabra de Dios, que sus dones son irrevocables. Pero hay un momento en que Dios dice, no, basta. Dios no nos quita lo que nos da, nosotros lo desechamos. Nosotros decimos, Señor, no lo quiero. Con nuestro testimonio, actitudes, con nuestra vana manera de vivir. Inclusive dice la palabra que Él nos da discernimiento para discernir cuando el poder de Dios está en sus hijos. Ese hombre es el poder de Dios, se siente el poder de Dios. Se siente la unción del Espíritu Santo. Se siente como el fuego está fuerte en ese hermano, en ese ministro. Ahí hace la diferencia el Señor, la santidad, la comunión con Dios. Y hablando de milagros, yo quiero decirte que también cuando Jesús, dice la Escritura en Mateo, que vino un joven, trajeron un joven que era sordo, mudo, y los discípulos oraron por él y no era liberado. Y llegó Jesús y molesto Jesús, ¿qué les dijo? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Esto no sale si no es con ayuno y oración. Ahí volvemos a ver que Jesús mismo recalca oración y ayuno. Yo quiero compartirles algo muy importante hablando de los milagros. Es algo que Dios nos ha dicho a nosotros, que testifiquemos de lo que Él ha hecho a nosotros. Yo fui artrítico reumático. ¿Y saben una cosa? El amar a Dios más que sobre todas las cosas, el estar enamorados de Él, hace grandes cosas. Yo fui artrítico hace aproximadamente 6-7 años. Y saben una cosa, es un placer creer, confiar en Dios, que Él hace cosas sobrenaturales, que los milagros existen, que el poder de Dios existe para aquel que dice que Él no cambia. Y es necesario que en estos tiempos hablemos de los milagros del Señor, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque no lo hacemos. Dios hace milagros y te dice, eso que hice en ti, quiero que vayas y se lo digas al mundo para que crea en mí. Y nosotros nos guardamos lo que Dios hace en nosotros. ¿Y saben por qué?
porque queremos seguir pecando. Tú que me estás viendo puedes decirme, ¿tú artrítico? No te creo. En algún momento, si Dios nos lo permite, hay el tiempo, les mostraré las placas donde yo era artrítico reumático, sin huesos. Yo ya no tenía huesos ni tendones en mis manos. Y para los que saben qué es la artritis reumática, es una enfermedad degenerativa que no tiene cura, que retuerce a las personas, las deja vegetales. Y ¿sabes una cosa? Estoy aquí parado diciéndote esto, porque yo sé que tú anhelas un milagro, que tú recibiste el milagro, y el milagro, velo como un talento que Dios te dio para que tú lo multipliques, para que vayas y le hables al mundo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hace unos meses me entró una bacteria en este pie y me iban a cortar la pierna. ¿Y sabes una cosa? Clamamos a Dios y Dios hizo la obra sobrenatural, porque a veces pone Dios los medios. Dios pone los medios para que empiece el proceso de sanidad. A veces Dios directamente pone su mano y sana al instante. Dios es soberano. Dios es soberano, Él hace lo que a Él le place. Dice la Escritura que nuestros cabellos están contados. Él lo tiene todo bajo control. Y yo quiero decirte que es tiempo de que tú hables de los milagros, de lo que Dios hizo en ti, porque Dios nos va a demandar lo que ha hecho en nosotros, que nosotros no queremos hacer. Y si tú no tienes oración, no eres un hombre, mujer que ayune, que ore, que clame, que hable de los milagros del Señor ha hecho en tu vida, porque todos hemos recibido milagros. Aquí, la tribu, Amiud, este pueblo pequeño que tú ves, hemos recibido milagros asombrosos. Ojo que ha visto cosas. Quiero darle gracias a Dios por eso, porque Dios hará grandes cosas en tu vida. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Gloria a Dios. Dice la palabra: yo celebraré, cantará el Señor. Y una manera de agradecerle a Dios, hablando de milagros, imagínense si yo no pudiera moverme, yo hubiera visto la manera de honrar a mi Padre. ¿Sí? Gloria a Dios. Tienes manos, tienes pies, tienes garganta, tienes cuerpo. Vamos a darle gracias a Dios, a cantarle. ¿Sí? Alábale al Señor, regocíjate, porque es un día maravilloso. ¿Sí? Amén. Yo celebraré, cantaré al Señor con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré al Señor con un cántico nuevo. Yo te alabaré porque has triunfado gloriosamente. Yo te alabaré porque has triunfado gloriosamente. Yo celebraré, cantaré al Señor con un cántico nuevo. Yo celebraré,
sienten, hermanos? ¿Bendecidos? A ver, ¿pueden dar un grito fuerte de júbilo? No. Híjole. ¿Pueden dar un fuerte grito de júbilo? Gloria a nuestro Señor. Vamos a darle lugar a nuestro hermano Antelmo, porque ese tema está muy, muy bueno. Gloria a Dios. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre ustedes, hermanos. Tenemos un poquito de problemas aquí con la transmisión. Parece que, bueno, no parece. El diablo está enojado. Hace unos días, a través de las redes sociales, una hermana se comunicó con su servidor y decía que están recibiendo ataques muy fuertes de personas que están a través de las mismas redes sociales, los están agrediendo. Le dije, basándome en un refrán que usamos aquí en México: hermana, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque el mismo Señor dijo que somos bienaventurados cuando por su causa nos maldicen, nos vituperan, diciendo toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Y le dije acerca de este refrán que aquí en México decimos, que cuando tú vas por el camino caminando y los perros te ladran, es porque es señal de que avanzas. Y ciertamente hemos visto y lo hemos comprobado estos días, hay ataques del diablo, de su gente, pero nosotros damos gloria a Dios porque somos bienaventurados. El hermano Leo dijo algo muy importante acerca de la oración, y complementando un poco su comentario, puedo decirles que si no hay oración en la vida del creyente, entonces ¿qué hay? ¿Qué hay? Antes de empezar, quiero enviar un saludo a nuestros hermanos que nos ven en otros países, nuestros hermanos de Argentina, de Brasil, de Honduras, en Estados Unidos, aquí en México. Nos da mucho gusto saludarlos. Permítanme un momento. Bien, les dije que hay un poco de problemas con la transmisión, pero en fin, de pronto se cortó la señal, se regresó. Si ustedes lo perdieron, bueno, ya saben por qué. Quiero darles ese saludo muy, muy afectuoso a la distancia a nuestros hermanos, a todos los que nos ven por las redes sociales a través de este video, a todos los que nos siguen a través de la página del Señor, Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy. Si ustedes desean seguirnos a través de esa página, recuerden el nombre, Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy. La portada es una cascada, tiene unos pasajes bíblicos allí arriba para que ustedes la localicen. Y damos gracias a Dios porque es tiempo de alabanza, es tiempo de adoración. Hace un momento que cantábamos ese canto de no sé por qué, Señor, tú me miraste. Es un canto que me hace estremecer, me hace llorar, porque me hace recordar de dónde me sacó Dios.
Hace tiempo escuché a un supuesto pastor cuya profesión es psicólogo. Él dijo algo con lo que obviamente yo no estoy de acuerdo, porque Dios no está de acuerdo con eso. Él dijo que no tenemos por qué recordar nuestra vida pasada. Depende la perspectiva con la que se vea esto. ¿Por qué? Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Y una de las cosas que aclara específicamente el salmista, dice: no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que te sacó del hoyo, el que rescató del hoyo tu vida. No se trata de recordar nuestras vidas pasadas para lamentarnos, pero sí para testificar de lo que Dios hizo en nuestra vida. Nuestro hermano Leo compartió hace un momento uno de tantos testimonios que tenemos que decir de nuestro Dios. El rey Nabucodonosor, allá en el libro de Daniel, después de que Dios lo derribó, después de que Dios lo humilló, y dice que le echó entre las bestias del campo, le crecieron las uñas como los animales, el pelo, el cabello. Y cuando Dios le regresó la memoria, después de un proceso de soberbia, está escrito que antes del quebrantamiento es la soberbia y la altivez de espíritu. Nosotros, antes de que estar aquí parados en un altar, éramos soberbios, éramos altivos, no queríamos nada con Dios. Nuestra vida era pelear, pelear y pelear. Tengo cicatrices en el cuerpo de pleitos que teníamos en las calles, porque no queríamos nada con Dios. Y déjeme decirle algo, nosotros ya teníamos conocimiento de Dios, pero por esto o por aquello, como muchos hoy día, andan afuera del rebaño, porque los lastimaron, porque los corrieron, porque cayeron en pecado, por esto, por aquello, y nadie se acuerda de ellos. Pero después de un proceso terrible, en el cual Dios nos humilló, Dios nos quebrantó, nosotros tuvimos que doblegar nuestro orgullo y volver nuestros ojos a Dios. Este rey dijo: conviene que yo declare las señales y prodigios y maravillas que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Nuestro hermano Leo nos compartía cómo es que él era artrítico reumático, y sí lo era. Hay placas, radiografías, hay estudios que él guarda de que él ya no tenía articulaciones, ya no tenía líquido en sus huesos, ya no tenía ni huesos. Y vemos las maravillas de Dios. Ahora él alaba y rinde culto al Dios que vive, el que reina para siempre, el Dios real, el Dios que hace milagros. No el Dios que se predica hoy día, un Dios estilizado, un Dios mecanizado, un Dios que queremos o quieren o pretenden muchos tener encerrado en 4 paredes, tenerlo en una burbuja, en un frasquito. La semana anterior hablamos acerca de eso. ¿Cómo es que el pueblo se reúne en su nombre, pero no lo dejan entrar a él? ¿Cómo es que el pueblo habla de él, pero no lo dejan hablar a él? Y hablando de la oración, dijimos que la palabra de Dios nos enseña que la oración es un requisito necesario.
necesario, indispensable e insustituible para la vida del creyente. Siempre que les hablo de la oración, no como predicación, no tomen esto como una predicación, tómenlo como enseñanza. Y si tú vas a la escuela, sabes que tienes que llevar papel y lápiz. Y tienes que tener tu oído abierto, tus sentidos espirituales abiertos, despiertos, activos, para que puedas entender, puedas discernir, puedas comprender, pero sobre todo puedas recibir lo que Dios quiere decirte hoy a ti. El tema de la oración es tan amplio que podríamos pasar meses, escucha bien, meses hablando de ello y nunca terminaríamos. Pero todo se resume a una sola cosa, que sin oración no hay comunión. Escucha lo que te dije. Sin oración no hay comunión. ¿Puedes entender eso? Y si no hay comunión, entonces no hay salvación. Sé que muchos no están de acuerdo, porque dicen, es que la salvación es por gracia, es que la salvación es un regalo, es que la salvación Dios no la quita. No he dicho tal cosa. Pero una cosa es que Dios dio a su Hijo. Y también dice que Dios da el Espíritu. Y dice, y no lo da por medida. Pero una cosa es que Dios te haya ofrecido la salvación. Y otra cosa es que tú la recibas y la aceptes. Por eso es que aseguramos que sin oración no hay comunión. Porque el vínculo, escucha bien, el que tiene oídos para oír, oiga. El único vínculo que une y mantiene a los hijos con el Padre unidos es a través de la oración. Porque en la oración está la comunión. Y si tú no llevas una vida de comunión con Dios, entonces dudo mucho que seas salvo. La oración se requiere para varios aspectos. Allí en Romanos, capítulo 10, nos dice algo importante. Doy tiempo para que lo busquen. Capítulo 10, versículos 8 al 14. Y dice así: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca. ¿Qué es confesar? Sino una manera de orar. Que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Recuerdan uno de los cantos que entonamos hace rato? Dice: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y añade: siembra la palabra. Siembra la palabra, no te tardes más. Cuando Cristo venga, Él te llevará. La oración se empieza a manifestar desde un principio, cuando tú escuchaste de la palabra del Señor y confesaste con tu boca que Jesucristo era y es tu Señor. Esto es la confesión de fe en oración para recibir la salvación. El hermano Leo nos dijo algo importante. Y esto es una figura. En teología se le llama tipos o figuras de lo que es la oración. Es comunión. La oración es comunión. Si ustedes han leído, cuando Dios pensó en hacer al hombre, ¿qué dijo? Hagamos. Había comunión entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Cuando descendió a ver la obra que estaban haciendo los hombres, dijo: ahora pues descendamos y confundamos. Ese diálogo que había entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la comunión que había y que hay entre ellos. Que entiendas que sin oración no hay comunión. Y si no hay comunión, entonces no hay salvación. Jesús lo dijo, que separados de Él, ¿qué? Nada podemos hacer. En segundo lugar, la oración es necesaria para ser santificados. Y vámonos a segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2 a los Tesalonicenses. Déjame ver, parece que hay un problema aquí con el... A ver. Es primera, perdón, discúlpenme. Tantos apuntes ahí. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 16 al versículo 24. Dice así: estén siempre, ¿qué? Gozosos. Después dice: oren sin cesar. ¿Cuánta gente yo he escuchado? Pero mucha gente
Como dijo el hermano Leo, que no les gusta orar, que no quieren orar. Pero ¿sabe lo peor de eso? Lo peor de eso es que dicen que no es necesario orar tanto. Un fulano que se autonombra pastor y profeta y siervo de Dios decía que ¿para qué oramos tanto? ¿Para qué oran tanto? Si ya oraste en tu casa, ¿para qué oras afuera? ¿Pero qué dice Dios? ¿Oren qué? Sin cesar. Sin cesar. Hace días hablando con unos hermanos de otro lugar, de otro país, por cierto, comentábamos acerca de la historia cuando David oró porque él quería edificarle casa a Dios. ¿Recuerdan la historia? Y Dios le dijo, ¿tú edificarme casa? ¡Ah! Estás mal, David. Tus manos están llenas de sangre. Tus manos están llenas de sangre. Tú no me edificarás casa. Quien me la edificará será tu hijo Salomón. Y le dijo, ¿cómo sería eso? Y algo interesante que a mí me llamó la atención hace años de esa historia, es que cuando David fue a orar a Dios, David dijo una palabra que a mí se me quedó plasmada en mi ser. Él dijo, por lo que tú has revelado al oído de tu siervo ha hallado motivo para orar a ti. Y si ustedes analizan este pasaje, detalladamente se darán cuenta de lo que implica lo que David dijo, lo que David oró. Él dijo, yo he hallado motivo para venir a tus pies a orar a ti, a platicar contigo. Qué interesante es que un hombre busque, por así decirlo, busque motivos para orar a Dios, para conversar con papá, con hijo, con espíritu. Esta palabra para mí ha sido clave. ¿Y sabe por qué? Siempre que voy a sus pies, siempre que vamos, le decimos, Dios, gracias porque hemos hallado motivo para orar a ti. Eso habla de la necesidad de estar a sus pies. El buscar un motivo, digámoslo así, un pretexto para platicar con papá. Esa palabra me impactó de tal manera que cambió toda mi perspectiva a mí de lo que es la oración. La oración va más allá aún de tener comunión con Dios. Escúchenme. La oración, más allá de la comunión, nos debe llevar a tener intimidad con Dios. ¡Gloria a Dios! No es lo mismo orar, no es lo mismo tener comunión
Y no es lo mismo tener intimidad. Y lo que Dios quiere hoy en día de sus hijos es intimidad. Cuando vamos al lugar secreto, a conocer la intimidad de Dios, es muy diferente. Dice entonces, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu. No apaguen al Espíritu. Hay de aquellos, y esto es algo que hemos visto en muchos lugares, cuando está la alabanza, principalmente en el tiempo de alabanza y de adoración, y de pronto se empieza a sentir el mover del Señor en medio de su pueblo. ¿Sabías que cuando tú alabas, que cuando tú oras, Jesús se pasea en medio de su pueblo? Que el Espíritu Santo, así como en el... ¿Sabías que el Padre sentado allí en su trono, cuando tú doblas tus rodillas, Él se pone de pie para escucharte? ¿En cuántos lugares, cuántos disque cristianos, hijos de Dios, en cuanto empiezan a sentir la presencia de Dios, lo apagan? No falta el pastorcito que corre a agarrar el micrófono y empezar a gritar como desaforado y ¡pshum!, apagar el espíritu. Sus razones, hay muchas. Principalmente porque hay gente que no quiere que Dios les hable. Y asombrosamente, cuando empiezan a sentir y a discernir la presencia de Dios en ese lugar, empiezan a sentir miedo, porque saben que Dios quiere manifestar su presencia y quiere hablarle a su pueblo. No menosprecien las profecías. Es otro tema muy, muy, muy delicado que no tocaré en este momento. Examínenlo todo. Retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser. ¿Todo qué? De nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. La oración es necesaria para ser santificado. ¿Sabías que cuanto más tú oras, cuanto más tú, como decimos comúnmente, te metes con Dios en oración, en ayuno, en comunión con Él, en intimidad, cada vez ese hombre viejo, y hablo del ser espiritual, que está ligado con el ser carnal, el hombre viejo, el que está viciado conforme al mundo, el que está ligado a las concupiscencias de la carne, ese muere poco a poco. Y el ser espiritual, el que fue formado conforme a la imagen de Dios, crece. Esto es, nosotros menguamos para que Él crezca. Nosotros menguamos para que Él crezca. ¿No dice la Escritura
que todos debemos llegar a la estatura de la medida del varón perfecto. Así dice. ¿Cómo pues podríamos llegar a la estatura de Jesús? Si nosotros no buscamos menguar para que Él crezca en nosotros. Mucha gente hoy día imitan todo lo que ven, imitan el mundo. Ya toqué un poco ese tema, ¿no? Acerca de la imitación. Cómo es que hoy en las congregaciones es muy común ver imitaciones del mundo, sobre todo en la alabanza, en la vestimenta, en todo. Dijimos acerca de la moda, ¿cierto? De la moda, lo que te acomoda. Y hoy día la moda está metida en medio del pueblo de Dios. Por eso es que nosotros afirmamos, Dios afirma que Sodoma y Gomorra habitan en medio de su pueblo. Somos imitadores por naturaleza. Recuerdo a un pastor puertorriqueño, chino, bigotón. Si él se dejaba crecer el cabello, se dejaba crecer la barba, todos los demás pastores, todos los demás ministros lo imitaban. Su manera de hablar, hasta su forma de orar, imitaban. De pronto este hombre empezaba a reprender al diablo y lo empezaba a reprender en español, y de pronto empezaba a reprenderlo en inglés, porque pues obviamente parece que para algunos el inglés es más efectivo. Parece ser que el diablo y sus huestes entienden más el inglés que el español. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Llámeme criticón, juzgón, llámeme como quiera. Pero eso lo uso como ejemplo para expresar esta idea. Este hermano decía, "In the name of Jesus, te reprendo, Satanás, in the name of Jesus." Y no me estoy burlando del inglés. Muchos hermanos de Estados Unidos lo están viendo. Solo estoy expresando una idea. Bueno, todos los ministros ya hacían lo mismo. Imitaban a este hombre reprendiendo al diablo en inglés. Oiga, qué ridículos. Qué ridículo se ve. ¿Quién es el imitador? ¿No dice la Escritura que el imitador es Satanás? Pero hoy día la mayoría de hijos de Dios imitan al hombre. Su forma de vestir, su forma de moverse, su postura, su forma de hablar, de mirar, su forma de orar. Pablo dijo algo importante. Dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cierto, hermanos? Pero Pablo tenía bases para decir eso. Él imitaba a Cristo en todo. Exacto. Pablo era imitador de Cristo. Y Pablo, cuando dijo eso, lo que estaba diciendo claramente que cuando ustedes me imitan a mí, no me imitan a mí, están imitando a Cristo. Pero ¿quién era Pablo? Sí. Hoy día, muchos en el pueblo de Dios deberían ponerse a pensar a quién están imitando, a quién están siguiendo. Me dice una vez un pastor, yo conocí al hermano fulano y ese hermano oraba 5 horas diarias. Yo, la verdad, nunca lo he hecho. Es que hay cosas que no se imitan, ¿verdad? ¿Por qué? Por conveniencia. Porque no a todos les gusta orar. Cuando nosotros
no tenemos esa perspectiva clara de a quién estamos imitando. Nuestra vida espiritual no tiene rumbo. Somos seres que vamos caminando aún dentro del rebaño de Dios sin rumbo fijo. No vamos corriendo hacia una meta, que es Cristo Jesús. Por eso es que siempre insistimos en la necesidad de orar. Porque es a través de la oración, a través de la comunión, a través de la intimidad con Dios, como nosotros podremos saber el rumbo que estamos siguiendo. Recuerdan que todo esto inició el tema con una reflexión de la palabra que dice acerca de la necesidad de orar. No podremos llevar un rumbo fijo porque el pueblo de Dios se pierde, el pueblo de Dios perece, el pueblo de Dios es destruido, el pueblo de Dios es llevado cautivo porque le falta conocimiento. Y hoy tú estás sabiendo y conociendo que si tú no tienes comunión con Dios a través de una vida de oración, a través de una vida de ayuno, entonces dudosamente tú eres salvo. Porque estás separado de Dios, y separado de Dios nada puedes hacer. Y aquellos ministros, como les he dicho muchas veces, a muchos ministros se los he dicho, y se los he dicho mirándolos a la cara. Tanto trabajan en la obra del Señor, pero tienen olvidado al Señor de la obra. Analiza eso. Tú trabajas tanto en la obra del Señor que tienes olvidado al Señor de la obra. Es eso. En ello se concretaría mucho del tema de la oración. No podrás ser santificado, no podrás dejar tus viejos vicios, no podrás dejar tus mañas, tus malos hábitos. Recuerdo hace años, un joven se me acercó y me dijo, hermano, ore por mí. Claro, dime por qué quieres que ore por ti. Es que para que deje el vicio del cigarro, me dijo así. Era un joven que ya tenía tiempo en el Evangelio, tenía mucho tiempo ya congregándose ahí con nosotros. Yo sabía que el muchacho seguía con su vicio. Fíjese bien. Nunca le dije nada. Muchos años fui ministro de jóvenes. Pero este joven no dejaba sus vicios. Estaba como muchos de ustedes, con un pie en Egipto y el otro pie en el reino de Dios. ¿Ha tratado de caminar con las piernas abiertas? ¿Cómo se ve una persona con las piernas abiertas caminando? Se ve chistoso, dice la hermana. Parecen patos. Parecen patos. Parecen patos, ¿verdad? Pingüinos. Bueno, podríamos, como pingüinos, ¿verdad? Esto me lleva a una reflexión que ¿habrá cristianos pingüinos? Como los charros cuando se bajan del caballo. Dice el hermano que como los charros aquí en México, cuando se bajan del caballo, caminan con las piernas arqueadas así. ¿Sabe? Muchos en el reino de Dios se ven así. Grotescos. Están con Dios, pero están con el diablo. Y déjenme decirle algo.
Dios no comparte su gloria con nadie, ¿eh? Amén. Y menos a sus hijos con su enemigo. Dios no comparte su gloria con nadie, y menos comparte a sus hijos con su enemigo, el diablo. Él no, pero nosotros sí. Coqueteamos con el pecado. Porque eso es lo que hacemos, coquetear. Estamos con Dios, pero estamos con el diablo. Y le dije a este muchacho, antes de orar por ti, yo quiero hacerte una pregunta. Sí, hermano. Y quiero que la pienses antes de contestarme. ¿Tú quieres dejar el vicio del cigarro? Se agachó, lo pensó, le dije, no me contestes, piénsalo antes de responderme. ¿Sí, hermano? ¿Tú quieres dejar el vicio del cigarro? Pues la verdad no, hermano. Así me dijo. Y le dije, entonces, ¿para qué me quitas el tiempo? No tiene caso que ore por ti, si tú no quieres dejar los vicios. ¿Y sabe qué, hermanos? No oré por él. Sí, yo sé que ustedes ahorita están pensando, uy, ese hombre, qué feo, qué clase de ministro es, qué ideas tiene. ¿Saben una cosa, hermanos? A veces, para ganar a Cristo, tienes que perderlo todo. No a veces, siempre. Para ganar a Cristo tienes que perderlo todo. Y a veces pierdes hasta la amistad de los mismos hermanos. Cuando tú eres tajante con la palabra de Dios, no hay vuelta de hoja. No puedes pasarte la vida tú, ministro, acariciando la oreja a las ovejas, nomás porque tienes miedo de que se vayan de la congregación, porque tengas miedo de que el hermano da un diezmote y si se va, si yo lo regaño, se va de la iglesia. Con Dios, o es todo, o es todo. No oré por ese muchacho. Pero ¿sabes qué característica común tienen las personas que siguen hundidas en sus vicios y en sus hábitos? Son personas que no oran. Aparentemente oran cuando van a la reunión. Decían unos ministros cuando nos sentábamos a comer, hermanos, démosle gracias a Dios por los alimentos. Oye, hermano, y le estoy hablando de ministros, no estoy hablando de gente, de ovejas, estoy hablando de ministros. Gente que predican aún en las calles. Es más, a estas gentes, hasta otros pastores, los invitan a ministrar en sus grupos. ¿Saben qué me dijo? ¿Qué me dijeron? Y eso me sentí que la sangre se me subió a la cara. Uy, hermano, nosotros ni oramos por los alimentos. Ah, caray. Es ese tipo de sinvergüenzas los que ministran al pueblo. Personas que se paran en un altar a hablar y a decir de la palabra de Dios que no viven, que no practican. Sinvergüenzas, cínicos, impíos, porque Dios los llama impíos, inmundos. Así nos llama Dios. Y enójese si quiere. Porque aún en medio del pueblo de Dios hay impíos y hay inmundos. La oración es necesaria para ser santificados. Solamente a través de que tú tengas comunión con Dios, Dios pondrá en ti anhelo, deseo, pasión, hambre, sed, ansiedad, angustia por buscarlo.
Amén. Es como aquel hijo pequeño, o también hay hijos grandes, que siempre están pendientes de su padre. Papá, ¿dónde vas? Voy aquí, hijo. Yo voy contigo, papá. Llévame contigo, dicen los niños. ¿Cierto? Tu madre, cuando tu niño, tu niña te dice, mami, llévame, yo quiero estar contigo, yo quiero ir contigo. Solo quieres estar con papá. Y solo quieres hacer lo que a él le agrada. No lo que a ti te agrada, lo que a él le agrada. Y a través de la oración, hermanos, empieza a despertar tu ser interno, el hombre, el ser espiritual, que busca antes que lo propio, lo que es de Dios. Estás pendiente de tener contento a papá. Papá, ¿qué quieres que haga hoy para ti? Mi Señor, como Dios nos enseñó, heme aquí, amado Padre, heme aquí, amado Hijo Jesús, heme aquí, amado Espíritu Santo, ¿qué quieres de mí hoy? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Sé que a muchos esto no les gusta, les parece muy religioso, muy fanático. Ahora si una persona la ven arrodillada en el altar, ¡ay! Exagerado, fanático, religioso. ¿Por qué no haces lo mismo? Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que yo soy el Señor. Y cuando Él dice yo soy, el yo soy, eso habla de su nombre. Yo soy. Hoy todos, muchos, yo soy profeta, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy apóstol, yo soy maestro, yo soy quien te dijo que tú eres el único que ostenta ese nombre del yo soy. Se llama Jesucristo. Se llama Dios. Quítate ese título, quítatelo. No te pertenece. No es tuyo. El yo soy le pertenece a Él. Él. Sin vergüenza que te has apropiado hasta del nombre de Dios. Yo soy. ¿Cómo puedes discernir esto? ¿Cómo puedes entender esto si te mueves en la carne? ¿Cómo puedes dejar tus vicios, tus malos hábitos, si no llevas una vida de intimidad con Dios a través de la oración? 3. Para que el llamado de Dios sea cumplido. Y ahora sí, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 12 al versículo 13. Perdón, del 11 al 12. Dice así: por lo cual asimismo oramos siempre, ¿qué? Por ustedes. Asimismo oramos siempre, dice siempre. No dice cada vez que vas a la reunión. No dice cada vez que abres tu Biblia. No dice cada vez que te sientas a comer. No dice cada vez que hallaste motivo. Dice que siempre. Por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo
sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sabían ustedes que tienen que orar para que el llamado que Dios les hizo sea cumplido en ustedes? Quiero detenerme un poco en esto. El hermano mencionó algo importante. Él dijo, los dones y el llamamiento de Dios son ¿qué? Irrevocables. Cuando Dios te llama, cuando Dios te hace un llamado y te da dones o te da ministerios, Él ya no te los quita. Les platicaré un poco de mi testimonio para que me entiendan mejor. Hace muchos años yo fui ministro. Pastoreaba junto con otro hombre en una obra que Dios nos permitió levantar. Por esto, por aquello, no diré las razones y los motivos para no ofender las orejas de nadie, porque si algo tenemos es de que hacemos, pero nos hacemos. ¿Cierto o no, hermanos? Hacemos, pero nos hacemos. Yo no hice nada. No, yo, pero ¿cuándo? Y hoy día hay muchos de esos en el pueblo de Dios. Hacen y deshacen. Las ovejas se van de la iglesia. Los hijos de Dios se vuelven al mundo por causa de ellos. Pero ellos dicen, ¿yo? Ay, ¿pero yo qué hice? Yo no hice nada. Yo soy el pastor. Si no estás de acuerdo, pues las puertas están anchas. Vete. Menos problemas para mí. Hace años, Dios me dio una palabra que dice, en la iglesia como en el mundo, cuando aparece un enemigo en común, aún los peores enemigos se unen entre sí para enfrentarlo, para después seguir peleándose entre ellos a gusto. Soy sarcástico, pero es una realidad. Yo me alejé de Dios, me alejé del pueblo, empecé a dejar primero, fíjese bien, empecé a dejar de leer la Biblia. Segundo, empecé a dejar de orar. Como no me congregaba, ¿sabe qué pasó? Fui bocadillo para el enemigo. Me alejé de Dios. Llegó un momento en que yo odiaba tanto y aborrecía tanto a los cristianos que deseaba golpearlos. Y créame, tuve la oportunidad. Dios nunca me lo permitió. Al ver yo las sinvergüenzadas que hacen muchos dentro del pueblo de Dios, siempre fui de carácter violento. Me gustaba pelear. Tengo cicatrices en mi cuerpo que dicen lo que yo hacía. Y cuando yo me alejé de Dios y me volví totalmente al mundo, no caí en vicios de los que yo tuve antes, borracheras, drogas, cosas de ese tipo, no. Pero volví a ese vicio de pelearme. ¿Sabe algo? Yo podía estar haciendo cosas terribles, pero nunca, jamás, el Espíritu Santo me dejó en paz. Y como decimos muchos, cuando nos alejamos de Dios ya no pecamos a gusto, ya no podemos, ya no disfrutamos el pecado. Pero algo que yo notaba es que ese conocimiento, esa sabiduría que Dios me había dado para enseñar, jamás la perdí. Siempre estuvo ahí presente.
de alguna manera Dios, y me seguía dando palabra. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, cierto. Yo viví más de alrededor de 20 años, hermanos. Algo así como 18 años alejado de Dios, alejado de todo esto. Yo decía, no quiero saber de los cristianos, no quiero saber de esos hipócritas, no quiero saber de esos ladrones, no quiero saber de esos mentirosos, mustios, decía yo. Aquí en México la palabra mustio significa una persona que tiene dos caras. Dios una vez nos dijo, detrás de una cara dura hay un alma clamando y gimiendo por mí. Pero también detrás de una cara piadosa puede haber un alma cruel y despiadada. Y Amén. Cierto es. Amén. ¿Cuántos tienen apariencia, carita de piedad, de no matan una mosca dentro de la iglesia? Pero son unas mulas, decimos aquí en México. Son unas verdaderas y auténticas mulas. Tienen doble cara. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, dice la Escritura. Allí está en la Escritura. Búscalo. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y ahí va el pueblo tras de ellos. Durante todos esos años, el llamado que Dios me hizo cuando me llamó, no se cumplió. ¿Por qué? Porque yo vivía lejos de Él. En alguna ocasión estaba parado. Yo ya escuchaba música del mundo otra vez. La cantaba y siempre mi pasión ha sido cantar. Así como para el hermano Leo, mi hijo, su pasión es la guitarra. Para mí mi pasión ha sido cantar. Yo ya cantaba otra vez al mundo. Pero una ocasión puse unas alabanzas. Un grupo que se llama Generación de Jesús. Hay una canción que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. De rodillas me rindo a tus pies, implorando, Señor, que me ayudes, que me dejes sentirte otra vez. Y me quedé parado y empecé a llorar. Y se acerca mi hija y me dice, papá, ¿lo extrañas, verdad? Y le dije, sí, hija, extraño mucho a Dios. Lo extraño. No me da vergüenza llorar. Creo que a muchos ministros les hace falta llorar. A muchos ministros les hace falta quebrantarse delante de Dios. Y yo no olvido de dónde me sacó Dios. Lloré y me dijo, papá, ¿lo extrañas? Sí, sí lo extraño. Pero yo vivía lejos de Él. Yo no quería saber nada de Él ni de los cristianos. Porque las experiencias que yo he tenido han sido amargas, como muchos de ustedes han tenido amarguras en el pueblo de Dios. Un lugar donde nosotros decimos a veces que es como un hospital, donde llegan los enfermos para ser sanados, pero desgraciadamente muchas congregaciones, más que hospitales para sanar enfermos, parecen manicomios para volverlos más locos de lo que ya están.
La gente cuando llega a los pies del Señor y llega a una congregación, llegan necesitadas, llegan hambrientas, llegan como las ovejas deshechas por el lobo. Les faltan pedazos de sus vidas. Y eso es algo que muchos cristianos no entienden o no les interesa. Solo piensan en quitarles la lana, en trasquilar a las ovejas que llegan. De sus vidas espirituales ni les importa. Muchos hermanos no les importa si el hermano ya no viene y Dios te pregunta, ¿dónde está tu hermano? La pregunta que Dios le hizo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Muchos años viví lejos de Dios con mi familia. Y a nadie le importó si vivía, si moría, si tenía para comer o no. Tengo mala reputación aquí entre los pastores, sí la tengo. Cuando oyen hablar del hermano Antelmo, la opinión es negativa. Pero ¿sabe por qué? Porque yo no comulgo con sus prácticas. Hay un refrán aquí en México que dice que mejor solo que mal acompañado. Y he tenido que aprender que si yo quiero que se cumpla el llamado de Dios en mi vida, yo debo tener una vida de comunión con Él. Y sabe, cuando Dios, algún día les platicaremos de ese testimonio, cómo Dios nos volvió a su camino, y créanme, no fue fácil, ni es agradable. Y hasta la fecha, nosotros seguimos sufriendo las consecuencias de nuestra rebelión contra Dios. Cuando Dios nos volvió al redil, lo primero que sucedió es que fue un brincadero. Los perros empezaron a ladrar. Los perros empezaron a ladrar dentro del pueblo de Dios. Muchos perros hasta la fecha están ladrando. Son como el hermano del hijo pródigo, que en vez de alegrarse porque su hermano regresó, así como su padre se alegró y se gozó porque su hijo volvió. Muchos son como el hermano del hijo pródigo, se enojan, se llenan de celos y de envidia. Muchos perros están ladrando hoy día, porque el hermano Antelmo y su familia ya están otra vez en el camino y Dios está cumpliendo ahora el llamado que hizo a este siervo inútil llamado Antelmo. Amén. Pero ahora el hermano Antelmo no está solo, porque Dios levantó siervos y siervas de esta tribu. Amén. Un día un pastor, dizque pastor, le dijo al hermano Leo: oye, tu papá no cambia, tu padre sigue igual, ¿verdad? Le dijo: sí, es más, no sigue igual, está peor, le dijo. Está peor, le dijo. ¿Saben qué le dijo este pastor? Yo por eso no lo invito a mi iglesia. Uy, mi iglesia, mi iglesia. ¿Y sabe qué es lo triste? Que yo discipulé a este sinvergüenza cuando era joven. Yo lo discipulé. Dios me lo puso para que lo enseñara. Y miren qué acabó. Por eso no lo invito a mi iglesia. Y el hermano le contestó: pues ni lo invita, hermano, ¿para qué?
ni falta que hace. Bueno, ya me voy, hermanos, Dios les bendiga. Y se fue. Tiempo después, este hombre se descubrió que tenía casa chica. ¿Sabe qué es casa chica, verdad? Aquí en México le llamamos casa chica a todos esos que tienen otra mujer en otra casa, con otros hijos, tienen otra familia, como muchos pastorcitos hay, diáconos, ancianos. Hay tanto sinvergüenza que tiene casa chica, pero tienen su iglesia. Y no me atemoriza ni me inquieta hablar de esto abiertamente, porque son cosas que se tienen que hablar. Porque muchos hacen y deshacen con el pueblo de Dios porque no respetan ni Dios ni ley. Si un día Dios me permite enseñarles acerca de lo que es el ministerio bíblico, se darán cuenta qué mal está el pueblo de Dios hoy en día. ¿Cómo puede ser cumplido el llamado de Dios en nosotros si nosotros no tenemos una vida de comunión con Él? No es posible. Gloria a Dios. Creo que ahí terminamos por hoy. Yo sé, muchos de ustedes ahorita estarán enojados. Y quienes me conocen dirán, ya sé de quién estás hablando. El hermano Antelmo, como siempre, criticando, juzgando, condenando, como si él fuera perfecto. ¿Sabe una cosa? De ahí se agarran muchos. Es como cuando tú como padre le dices a tu hijo, hijo, no hagas esto. Y tu hijo se vuelve contra ti y te dice, pero es que tú lo haces. Es que tú lo hiciste. Es que tú lo hiciste. Tú fuiste. Sí. Hay gente que ahora que nos ven predicando en las calles, con la Biblia en la mano, y que antes nos conocieron peleando en las calles, ¿sabe qué han dicho? Esos, si yo los conozco, ¿cómo eran? Nosotros decimos, tú lo dices. Éramos, ya no somos. Y venimos con todo, hermanos. Porque sabes una cosa, hemos aprendido que la verdadera victoria no es la que dicen aquellos que siempre presumen, es que yo nunca he caído, yo nunca me he alejado de Dios, yo nunca me he alejado de la iglesia. Mentira. Es que yo tengo tantos años en el Evangelio. ¿Sí? ¿Y por qué no has hecho nada? Estás allí, tienes 30, 40 años vegetando como plantita, nomás plantado ahí, sin dar fruto. Calentando un asiento. Calentando un asiento, exactamente. ¿Cuánto tiempo llevas calentando un asiento allí en el lugar donde te congregas? ¿Cuántos años tienes allí? Aplastando las nalgas. Cuidando un cargo. Cuidando un cargo en la iglesia. Sí, cuidando cargos. Porque crees que porque ya tienes un huesito, ya con eso ya la hiciste. ¿Alguna vez te has preguntado si estás buscando, corriendo la buena batalla de la fe rumbo a la meta que es Cristo Jesús, o peleando la buena batalla de la fe? ¿Tienes heridas en tu cuerpo como Pablo? Porque él siempre peleaba la buena batalla de la fe. No, hermanos, no se equivoquen. La vida cristiana no es una vida de teorías, es una vida de prácticas. Tampoco es un estilo de vida. Ya no estoy de acuerdo con eso. Estilo, ni que fuera moda.
La vida cristiana es buscar menguar para que Él crezca. Es decir, yo me hago un lado y lo dejo a Él. No que tome mi lugar, no. Que Él tome el lugar que a Él le corresponde, el que es de Él. El que yo no lo dejaba tomar. ¿No te gusta? Ni modo. Pero si eres sincero contigo mismo, te darás cuenta que lo que decimos es la verdad. Nada más que eso. Dios no se anda con medias tintas. Dios no se anda con medias tazas. O eres de Él, o eres del diablo. O estás en el reino de Satanás, o estás en el reino de Dios. Y eso tú lo decidirás, porque las decisiones las tomas tú. Y tú decides como yo decidí un día, alejarme de Dios, fue mi decisión. Yo lo quise así. Pero cuando Dios me llamó, yo decidí seguir a Cristo. Y aquí estamos. Y lo que digan los perros, sí, soy feo, sí. El salmista lo dijo, cuadrilla de perros me han rodeado. Amén. Cuadrilla de perros me han rodeado. Y la palabra de Dios dice ahí en Apocalipsis que los perros no heredarán el reino. Los perros. Y habla en sentido figurado de seres, de personas que han traicionado a Dios, que no han hecho su voluntad, así como habla también de homosexuales. También los llama perros. Luego les explicaré eso. Mas los perros estarán fuera, dice. Los perros. Aquellos que solo ladran, pero que en vez de ayudar la obra de Dios, la destruyen. Tienes que empezar a llevar una vida de comunión con Dios, hermano. Hermana. Si quieres que el llamado que Dios te hizo se cumpla, Él lo cumpla en ti. Inclina tu rostro para darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia que es preciosa en nuestra Tu vida. inefable gracia. Porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. A ti sea la honra y la gloria. Porque discierne nuestros Dios pensamientos del cielo y la tierra. más profundos, las intenciones más A ti profundas de sea la nuestro honra y la ser. gloria poderosa. Y no hay nada que esté oculto ante Él, Bendito sea tu ante nombre. la mirada de aquel a quien hemos de dar cuentas un Oh día. Rey eterno. Maravilloso. Te ruego, Dios de mi vida, Hermoso y precioso. que incrustes esta palabra en el espíritu humano, que la selles Gracias. y que le des permanencia Oh, con el soberano. poder de tu presencia, Dios de gloria. Que así como hoy escucharon y los que escuchen más adelante, mi Señor, puedan comprender, entender, ver las maravillas de tu ley, escucharlas, Señor. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús y por la virtud y poder de tu amado Señor Espíritu Santo. Te alabo, Padre. Gracias. Recuerden, hermanos, el próximo domingo, horario de México, seguimos aquí. Aunque falle en los celulares, aunque falle la señal, porque hoy hubo problemas con la transmisión, pero lo que haya sido, hermanos, creo que ustedes son comprensivos. Dios me les bendiga mucho y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierne sus vidas, sus corazones, todo su ser, como dice la Escritura, su espíritu, su alma y su cuerpo sean santificados. Aleluya. Shalom Adonai. Shalom. 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 Shalom.